El disparo no le atravesó el cuerpo, le atravesó la vida. Por un segundo, todo quedó suspendido dentro de ese muelle bañado por luces frías, con el aire lleno de sal, miedo y sangre. Mientras Laura sentía que el mundo que había leído con tanta violencia empezaba a romperse justo frente a sus ojos, no gritó de inmediato. Primero legó el silencio. Ese silencio espeso que aparece cuando el corazón entiende una verdad antes que la mente nada volverá a ser simple. Meses después, el lujo seguía intacto. Las mansiones, los actos, la ropa impecable, el rumor constante del mar golpeando las terrazas de Sicilia. Todo estaba en su lugar. Todo, menos Laura. Caminaba por aquellos pasillos como si pertenecieran a otra mujer, una versión suya que sonreía más, que se dejaba envolver por las manos de Massimo sin pensar en lo que costaba amarlo. Ahora cada puerta que se cerraba sonaba demasiado fuerte. Cada llamada que él atendía a medias dejaba un eco raro en la habitación. Y cada madrugada, cuando despertaba sobresaltada, le costaba recordar si seguía viva o si solo estaba aprendiendo a respirar dentro de una jaula más elegante. Massimo hacía lo que sabía hacer: proteger, controlar, ordenar, amarla con esa intensidad que al principio parecía pasión, pero que ahora se mezclaba con sombras demasiado densas. La observaba como si pudiera detenerla al dolor con dinero, escoltas y muros altos. Como si la tragedia pudiera quedar afuera si reforzaba la seguridad, si vigilaba cada movimiento, si convertía su mundo en un fortín. Pero el miedo no se queda afuera, se mete en la piel, se sienta a la mesa. Duerme entre dos personas y las obliga a fingir que todavía se entienden. Laura lo intentaba, de verdad lo intentaba. Bajaba las escaleras con vestidos perfectos, sonreía ante los invitados. Rozaba la mano de su esposo cuando sentía que alguien los miraba. Pero por dentro algo crujía, se notaba en la forma en que apretaba la copa antes de beber, en la pausa demasiado larga antes de responder una pregunta simple, en esa costumbre nueva de quedarse mirando el horizonte, como si el mar pudiera darle una salida que la casa no tenía. Y entonces apareció Nacho. No legó con ruido, no irrumpió, fue peor. Legó con calma, con esa clase de presencia que no exige atención, pero la roba igual. Laura lo vio en uno de esos días tibios donde la costa parecía dormida, cuando había salido a respirar lejos de los guardias, de las órdenes disfrazadas de cuidado. Él estaba allí, cerca de los caballos, moviéndose con una seguridad tranquila, sin el peso sofocante que siempre acompañaba a Massimo. No le habló como a una posesión, no la miró como a un trofeo que debía ser defendido. La miró como si pudiera escuchar lo que ella no se atrevía. Es decir, eso fue lo primero que la desarmó. La conversación fue breve, casi inocente. El tipo de charla que debería olvidarse en una hora. Pero no se fue con la tarde, se le quedó pegada al cuerpo. Laura regresó a casa con la sensación de haber hecho algo mínimo y, al mismo tiempo, peligrosísimo, como si hubiera abierto una ventana en una habitación helada durante demasiado tiempo. Y el aire fresco, en vez de calmarla, le recordó lo asfixiada que estaba. Massimo no tardó en notar el cambio. Él siempre notaba todo, excepto lo esencial. Vio la distancia en sus ojos. Vio que ella ya no se inclinaba hacia él con la misma docilidad. Vio el cansancio, el fastidio, las palabras tragadas. Pero interpretó cada señal como una amenaza externa, nunca como una herida que venía de adentro. En su mundo, los problemas tenían nombres, rostros, enemigos claros. No entendía que a veces el peligro no entra con armas. A veces entra como una pregunta, ¿y si esto no es amor? Laura trató de calarla. Se obligó a volver a la rutina, a las cenas tensas, a los besos que sabían a costumbre, a las noches largas en las que Massimo dormía a su lado y a la seguía despierta, con la respiración corta, recordando la serenidad incómoda de aquel desconocido. Porque no era deseo solamente, era algo más humillante. La sensación de haber sido vista de una manera que ya no recordaba posible, afuera el imperio de Massimo seguía respirando peligro. Hombres entrando y saliendo, asuntos que nadie explicaba por completo, secretos colgando en cada conversación interrumpida. Laura oía fragmentos, un nombre laico en voz baja, una orden seca, un problema que debía resolverse antes del amanecer, y entendía cada vez con más claridad que su vida seguía atada a una violencia que nunca pedía permiso. La calma era decorado, el riesgo, la verdad. Por eso, cuando volvió a cruzarse con Nacho y esa segunda mirada duró apenas un segundo más de lo normal, algo dentro de él empezó a moverse, no como una decisión, todavía no. Más bien como una grieta, pequeña, silenciosa, imparable. Porque hay momentos en que una mujer no huye del hombre que tiene enfrente, huye de la versión de sí misma en la que se ha convertido. Laura, sin admitirlo todavía, ya había comenzado a alejarse.
Esa noche, mientras la casa dormía y el mar golpeaba las piedras a la pajua, él escuchó pasos en el pasillo, una puerta abrirse con cuidado y una voz masculina decir algo que no alcanzó a entender. Se incorporó despacio. El corazón le latía en la garganta. Luego oyó un nombre y comprendió que su aparición no había sido casual. La noche en la mansión siempre tenía dos caras. La que todos veían, luces suaves, música baja, el eco elegante de pasos sobre mármol. Y la que solo existía cuando el silencio se volvía demasiado profundo, cuando las puertas se cerraban y los secretos empezaban a moverse. Laura estaba sentada en la cama cuando escuchó ese nombre en el pasillo. Nacho. No fue un susurro cualquiera, fue el tipo de nombre que no debería existir dentro de la casa de Massimo. Su corazón empezó a latir más fuerte, como si su cuerpo hubiera entendido antes que algo estaba a punto de cambiar. Se levantó lentamente. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la luz azul que entraba desde el mar. Caminó descalza hacia la puerta, tratando de no hacer ruido. Cada paso parecía demasiado fuerte. Cada respiración era demasiado evidente. Abrió apenas una rendija. Dos hombres estaban al final del pasillo. Uno de ellos era un guardia. El otro no lo reconoció de inmediato. Hablaban en voz baja, pero el tono no era tranquilo. Era tenso, preciso, como si cada palabra pesara. Massimo no puede saberlo todavía, dijo uno de ellos. Laura frunció el ceño. Si lo descubre, todo se arruina. Entonces escuchó otra vez el nombre. Nacho ya estaba aquí. Su estómago se contrajo. Aquí. No en la ciudad, no en la isla, en la casa. Laura cerró la puerta de inmediato y retrocedió como si alguien pudiera verla a través de la madera. Su mente empezó a correr demasiado rápido. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién los había traído? ¿Y por qué Massimo no debía saberlo? El silencio volvió al pasillo unos segundos después. Los pasos se alejaron, pero la calma no regresó a su cuerpo. Porque ahora una nueva sensación estaba creciendo dentro de la curiosidad. Y algo más peligroso. La madrugada llegó lentamente. Laura no durmió ni un minuto. Cuando el sol empezó a entrar por las cortinas, decidió salir al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. La mansión estaba tranquila. A esa hora, los guardias estaban en sus posiciones habituales. Todo parecía normal. Demasiado normal. Caminó hacia los establos sin saber exactamente por qué. Tal vez porque la última vez que había visto a Nacho había sido cerca de los caballos. Y ahí entonces lo vio. Estaba apoyado contra la cerca de madera, acariciando el cuello de uno de los caballos negros. El animal parecía completamente relajado, como si lo conociera desde siempre. Nacho levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Laura. Por un segundo ninguno habló. El aire de la mañana se volvió extraño, pesado, cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Laura fue la primera en romper el silencio. ¿Qué haces aquí? Nacho sonrió levemente. No era una sonrisa arrogante. Era tranquila, casi divertida. Podría preguntarte lo mismo. Ella cruzó los brazos. Esta es mi casa. Lo sé. Entonces responde. Nacho la observa durante un momento más largo de lo normal, como si estuviera decidiendo cuánto debía decir. Luego respondió con calma. Estoy trabajando. Laura frunció el ceño. Para Massimo, Nacho negó con la cabeza lentamente. No exactamente. Esa respuesta no la tranquilizó. De hecho, la inquietó aún más, porque en el mundo de Massimo nadie trabajaba en su propiedad sin que él lo supiera. El viento movió suavemente bello cabello de Laura. Por primera vez en semanas sintió algo diferente al miedo o al cansancio. Sintió intriga. Entonces, ¿para quién trabajas? Nacho la miró directamente a los ojos. Y esta vez su sonrisa desapareció. Para alguien que puede destruir todo lo que Massimo ha construido. El corazón de Laura dio un salto. Pero lo que Nacho dijo después fue aún peor. Y tú estás en medio de todo esto. Laura sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Porque si eso era verdad, entonces su vida no solo estaba atrapada entre dos hombres, estaba atrapada en medio de una guerra. Y lo peor de todo era que Massimo todavía no lo sabía. El problema con los secretos es que nunca llegan solos. Laura se quedó mirando a Nacho, tratando de entender si aquello era una amenaza, una advertencia o algo mucho peor. El viento de la mañana movía suavemente las hojas de los árboles alrededor de los establos, pero dentro de ella todo estaba completamente inmóvil. ¿Una guerra?, repitió en voz baja. Nacho no respondió de inmediato. Pasó la mano por el cuello del caballo una última vez antes de apartarse de la cerca. No deberías estar aquí, dijo finalmente. Laura soltó una pequeña risa incrédula. Estoy en mi propia casa. No me refiero a los establos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Laura sintió una incomodidad profunda recorriéndole el pecho. Entonces explícate. Nacho dio un paso más cerca, no demasiado, solo lo suficiente para que la conversación ya no pudiera ser escuchada por cualquiera que pasara. Massimo tiene enemigos, dijo con calma.
Muchos más de los que imaginas. Eso ya lo sé. No, Nacho negó con la cabeza. No lo sabes. Laura frunció el ceño. Había pasado suficiente tiempo dentro de ese mundo como para entender el peligro. O al menos eso creía. Pero la forma en que Nacho la estaba mirando le decía otra cosa. Hay gente que lleva años esperando el momento correcto para atacarlo. Continuo. Gente paciente. ¿Why tú trabajas para ellos? Nacho no respondió directamente. En cambio, hizo una pregunta. ¿Eres feliz aquí? Laura no esperaba eso. La pregunta la golpeó más fuerte cualquier amenaza. Durante un segundo entero no pudo responder. Las palabras no salieron, porque la verdad era complicada. Massimo la amaba, eso era innegable. Había movido el mundo por ella. Había construido un imperio donde nada podía tocarla. Pero también había tomado decisiones por ella. Había leído su vida, había cerrado todas las puertas que llevaban hacia afuera. Laura desvió la mirada hacia el mar, visible a lo lejos entre los árboles. Eso no es asunto tuyo. Nacho no insistió. Tal vez no. Un silencio largo cayó entre los. Pero antes de que Laura pudiera marcharse, él dijo algo más. Algo que cambió todo. Massimo no es el único que tiene un hermano. Laura siguió lentamente. ¿Qué quieres decir? Nacho la observó con cuidado, como si estuviera midiendo cada palabra. Hay cosas que Massimo nunca te contó. El corazón de Laura empezó a latir más rápido. Habla claro. Nacho suspiró suavemente. ¿Alguna vez te preguntaste por qué todo ocurrió tan rápido entre ustedes? Lara sintió un escalofrío. El secuestro. Los 365 días. La obsesión de Massimo. Todo había empezado demasiado rápido, demasiado intenso. No fue una coincidencia que te encontrara, continuó Nacho. Ni tampoco fue una coincidencia que se obsesionara contigo. Laura dio un paso atrás. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. Nacho metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo pequeño. Un teléfono. Lo encendió. Tocó la pantalla un par de veces. Y luego se lo mostró. Era una fotografía. Laura tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Era ella. Pero la foto no era reciente. Era de años atrás. Mucho antes de conocer a Massimo. Mucho antes de Sicilia. La imagen estaba tomada desde lejos, como si alguien la hubiera estado observando sin que ella lo supiera. Laura levantó lentamente la mirada. ¿De dónde sacaste eso? La expresión de Nacho se volvió completamente seria. Massimo te estaba observando mucho antes de que tú supieras que existía. El aire pareció desaparecer de los pulmones de Laura. Porque si eso era verdad, entonces su historia de amor no había comenzado con una coincidencia. Había comenzado con una obsesión. Y de repente, Massimo ya no parecía tan perfecto como él había querido creer. Laura no recordaba haber expirado. Se quedó mirando la pantalla del teléfono de Nacho como si su mente se hubiera detenido en seco. La fotografía seguía allí, inmóvil, acusadora. Era ella. Más joven, caminando por una calle que reconocía perfectamente, Varsovia, años antes de conocer a Massimo, antes del secuestro, antes de los 365 días que habían cambiado su vida. No, susurró. Su voz salió débil. Esto no puede ser Ale. Nacho no apartó la mirada. Lo es. Laura tomó el teléfono con manos temblorosas. Amplió la imagen, observó cada detalle. Era definitivamente ella. Pero lo que la aterrorizaba no era la foto, sino quién la había tomado. Massimo murmuró. Nacho asintió lentamente, mucho antes de que te secuestrara. El corazón de Laura empezó a golpear con fuerza contra su pecho. Durante años había creído que todo había empezado con aquel encuentro en Sicilia, con la historia absurda de que Massimo la había visto una vez y había quedado obsesionado. Pero esto era diferente. Esto significaba que la había estado observando durante años. ¿Cómo conseguiste esta foto? Preguntó Lore, intentando mantener la voz firme. Nacho recuperó el teléfono con calma. No fue difícil. Explícate. Digamos que conozco cosas que Massimo prefería que nadie supiera. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué me estás mostrando esto? Nacho la observó durante unos segundos. Porque estás en peligro. Laura solta una risa corta. Vivo con un jefe de la mafia. Nacho, el peligro no es algo nuevo para mí. No me refiero a ese tipo de peligro. El tono de Nacho cambió. Más serio, más oscuro. Massimo no. Es el único que te quiere cerca. Laura frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nacho dudó por primera vez. Eso hizo que el miedo dentro de Laura creciera aún más. Hay gente que cree que tú eres la clave para destruirlo. El silencio volvió a caer entre los. Laura sintió que su cabeza empezaba a dar vueltas. No entiendo. Massimo tiene enemigos poderosos, explicó Nacho. Y todos se lo saben algo muy simple. Laura lo mira fijamente. ¿Qué cosa? Nacho respondió sin rodeos. Que Massimo haría cualquier cosa por ti. Las palabras quedaron flotando en el aire. Y Laura supo que era verdad. Massimo había matado por ella, había empezado guerras por ella, había destruido vidas por ella. Si alguien quería lastimarlo, ella era el objetivo perfecto. Laura tragó saliva. Entonces dime algo. Nacho inclinó la cabeza ligeramente. ¿Qué?
¿Por qué estás aquí realmente? Esta vez Nacho no evitó la pregunta. La miró directamente en los ojos. Porque tengo que decidir de cuál lado estás. Lora se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Las cosas van a ponerse muy peligrosas muy pronto, dijo Nacho. Y cuando eso pase, tú vas a tener que elegir. ¿Elegir qué? Nacho dio un paso hacia la. Sus ojos eran intensos. Elegir si sigue siendo la esposa de Máximo o si quieres sobrevivir. Lora sintió un nudo en el estómago. ¿Why tú? Preguntó en voz baja. ¿De qué lado estás? Nacho guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que Laura no esperaba. Todavía no lo sé. En ese mismo instante, un ruido fuerte rompió la tranquilidad de los establos. Un motor. Laura giró la cabeza. Un coche negro acababa de detenerse frente a la casa, y la puerta se abrió. Máximo salió del vehículo. Su expresión era fría, seria, peligrosamente seria. Sus ojos recorrieron el jardín, hasta que finalmente se detuvieron en los establos, directamente en Laura, y luego en Nacho. El aire se volvió helado, porque la forma en que Máximo los estaba mirando solo significaba una cosa. Había entendido algo. Guay, cuando Máximo entendía algo, siempre pagaba el precio. Máximo se detuvo junto al coche. El motor aún estaba encendido, pero nadie se movía. Los guardias que habían llegado con él permanecían inmóviles, como estatuas entrenadas para no intervenir hasta que su jefe lo ordenara. El viento de la mañana soplaba entre los árboles. Pero en los establos, el aire se había vuelto denso. Laura sintió su estómago apretarse. Máximo caminó lentamente hacia los. Cada paso era firme, seguro, peligroso. Cuando finalmente llegó a la cerca, sus ojos pasaron primero por Nacho y luego por Laura. Buenos días, dijo con una calma que resultaba inquietante. Laura conocía bien ese tono. Era el tono que Máximo usaba cuando estaba controlando su ira. Máximo, empezó ella, pero él levantó una mano suavemente, no para golpear, para detenerla. ¿Quieres explicarme qué está pasando aquí? Laura abrió la boca, pero ninguna respuesta parecía suficiente. Nacho fue quien habló primero. Solo estábamos hablando. Máximo giró la cabeza lentamente hacia él. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba evaluando a su enemigo. Así, silencio. Los dos hombres se miraban fijamente. Era como si una batalla invisible estuviera ocurriendo entre ellos. Laura podía sentir a la tensión crecer. Máximo apoyó una mano sobre la madera de la cerca. ¿Curioso de ello? Porque yo no recuerdo haber invitado a nadie a hablar con mi esposa a solas. La palabra esposa cayó pesada en el aire. Nacho no se movió. No estábamos haciendo nada malo. Máximo soltó una pequeña risa. Eso no lo decís tú. Laura sintió que la situación estaba a punto de explotar. Máximo, por favor, volvió a mirarla, y esta vez había algo más en sus ojos. No solo era, había celos celos reales. Laura dijo en voz baja, ven aquí. Era una orden. Él la dudó solo un segundo antes de caminar hacia él. Cuando estuvo a su lado, Máximo colocó una mano en su cintura, no con ternura, con posesión. Sus dedos se cerraron ligeramente sobre la tela del vestido. Luego volvió a mirar a Nacho. Te voy a dar una sola oportunidad para explicarme por qué estás aquí. Nacho respiró profundo. Estoy trabajando. Máximo arqueó una ceja. ¿Para quién? Un segundo de silencio. 2, 3. Entonces Nacho respondió, para tu padre. Laura sintió que el mundo se detenía. Máximo también se quedó completamente inmóvil. Por primera vez, el control le desapareció de su rostro. Eso es imposible, dijo finalmente. La voz de Máximo ya no era tranquila. Era fría. Peligrosamente fría. Nacho sostuvo su mirada. No lo es. Laura miraba a Máximo. ¿Tu padre? Máximo apretó la mandíbula. Mi padre está muerto. Nacho negó lentamente. Eso es lo que tú crees. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el aire. Laura sintió que su corazón latía con fuerza en sus oídos. Porque si eso era verdad, entonces todo lo que Máximo creía sobre su propia familia era una mentira. Máximo dio un paso hacia Nacho. Sus ojos estaban helenos de algo mucho más oscuro. Si estás mintiendo, dijo lentamente. Te juro que no sales vivo de esta propiedad. Nacho no retrocedió. No estoy mintiendo. Máximo se acercó aún más. Entonces dime algo. Nacho lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué crees que tu padre desapareció realmente? Máximo no respondió, pero Laura pudo verlo. Una pequeña grieta apareció en su expresión. Una duda, una que Máximo nunca había permitido. Nacho dio el golpe final, porque él nunca quiso que tú fueras el jefe de la familia. El rostro de Máximo se endureció. Laura sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Porque si aquello era cierto, entonces la guerra que estaba por comenzar no era solo entre mafias. Era una guerra dentro de la propia familia de Máximo. Y Laura estaba justo en medio. Máximo no se movió. Pero dentro de él algo acababa de romperse. Laura podía verlo en sus ojos. Esa seguridad fría que siempre tenía había desaparecido por un segundo. Y en su lugar apareció algo mucho más peligroso. Incertidumbre.
Estás jugando con fuego, dijo Massimo lentamente. Nacho no bajó la mirada. No estoy jugando. El silencio volvió a caer entre ellos. Los guardias alrededor de la casa ya habían notado la tensión. Dos de ellos comenzaron a acercarse lentamente hacia los establos, esperando cualquier señal de Massimo. Laura sintió el brazo de Massimo tensarse alrededor de su cintura. Mi padre murió hace años, dijo Massimo con voz firme. Yo vi su cuerpo. Nacho inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo viste o te dijeron que era él? Esa frase golpeó más fuerte de cualquiera esperaba. Massimo dio un paso adelante. Ahora estaban cara a cara, demasiado cerca. Ten mucho cuidado con lo que dices. Nacho habló sin miedo. Tu padre fingió su muerte. El mundo pareció detenerse. Laura miró a Massimo. Nunca lo había visto así. Su respiración se volvió pesada. Su mandíbula estaba completamente tensa. Eso es imposible. No lo es. Nacho continúa. Tu padre sabía que la familia se estaba rompiendo. Sabía que había traidores dentro del negocio. Sabía que alguien iba a intentar matarlo. Massimo no dijo nada. Pero Laura podía ver que estaba escuchando. Nacho dio otro paso hacia los. Así que hizo lo único que podía hacer para sobrevivir. ¿Desaparecer? Preguntó Laura en voz baja. Exacto. Massimo negó con la cabeza. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Nacho continuó. Durante años ha estado observando todo desde las sombras. Laura sintió un escalofrío. ¿Observando qué? A ti, respondió Nacho mirando a Massimo. El silencio volvió. ¿A qué era? Tu imperio, tus decisiones, tus enemigos. Massimo apretó los puños. Si lo que dices es verdad, ¿a por qué aparecer ahora? Nacho finalmente dijo lo que había venido a decir. Porque alguien dentro de tu organización quiere matarte. Los ojos de Massimo se oscurecieron. Eso no es una novedad, no, pero esta vez es diferente. Laura tragó saliva. ¿Por qué? Nacho mira directamente a Massimo. Porque el traidor está mucho más cerca de lo que crees. El viento volvió a moverse entre los árboles. La tensión era insoportable. Massimo respiró profundo. ¿Quién? Nacho no respondió inmediatamente. Primero miró a Laura. Luego volvió a mirar a Massimo. ¿Alguien en quien confías? Laura sintió un nudo en el estómago. Porque en ese mundo la traición siempre venía de donde menos lo esperaban. Massimo finalmente dio la orden que todos estaban esperando, todos afuera. Los guardias se detuvieron. Ahora, en segundos, el área quedó completamente vacía. Solo quedaron 3 personas en los establos. Massimo, Laura. Guay, Nacho. Massimo habló con una voz baja y peligrosa. Si estás mintiendo, morirás aquí mismo. Nacho respondió con calma. Entonces escúchame bien. Laura podía sentir a su propio corazón golpeando en su pecho, porque sabía que lo que iba a decir cambiaría todo. Nacho respiró, pero iba a decir cambiaría todo. Y soltó la verdad. El hombre que quiere matarte es alguien que está ahí en esta casa. Laura dejó de respirar. Massimo no se movió. ¿Quién? Nacho respondió lentamente. Tu propio hermano. El silencio que siguió fue absoluto. Laura giró la cabeza hacia Massimo, pero lo que vio en su rostro la aterrorizó, porque Massimo no parecía sorprendido, parecía confirmado. Massimo no parpadeó. Pero dentro de él todo acababa de estallar. Laura podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que su brazo alrededor de su cintura se había endurecido. Sus dedos se cerraron lentamente, como si estuviera conteniendo algo mucho más violento. ¿Mi hermano está muerto?, dijo Massimo finalmente. Su voz era baja, fría, pero Nacho negó lentamente. No. El silencio volvió a llenar los establos. Laura sentía que cada latido de su corazón sonaba demasiado fuerte. Tu hermano Adriano nunca murió, continúa Nacho. Solo desapareció. Massimo soltó una pequeña risa amarga. Eso es imposible. Yo mismo vi, se detuvo. Por primera vez se detuvo. Por primera vez duda fue suficiente. Nacho aprovechó el momento. ¿Recuerdas el día del atentado? Los ojos de Massimo se oscurecieron. Laura nunca había escuchado esa historia completa. Solo fragmentos. Un ataque. Una traición. Una muerte. Tu hermano desapareció esa misma noche, dijo Nacho. Pero nunca encontraron su cuerpo. Massimo no respondió. Porque era verdad. Laura lo vio en su expresión. Nacho dio un paso más cerca. Durante años, Adriano ha estado construyendo su propio imperio, en silencio, esperando el momento perfecto para volver. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Why ahora quiere matar a Massimo?, preguntó. Nacho asintió lentamente. No solo matarlo. Miró directamente a Massimo. Quiere quitarte todo. Massimo finalmente habló. ¿Por qué? Nacho respondió con una sola frase. Porque cree que tú robaste lo que era suyo. El aire se volvió pesado. Porque en ese mundo, el poder lo era todo. Y perderlo significaba morir. Laura mira a Massimo. Es verdad. Massimo tardó varios segundos en responder. Mi padre eligió que yo liderara la familia, no él.
Adriano nunca lo aceptó. Nacho cruzó los brazos. Exacto. Laura sintió que el rompecabezas empezaba a encallar. La guerra, los ataques, los enemigos. Todo tenía más sentido ahora. ¿Dónde estaba ahora?, preguntó Massimo. Nacho lo miró fijamente. Más cerca de lo que imaginas. Massimo apretó los puños. Habla. Nacho respiró profundo. Adriano ya está en Sicilia. Laura sintió que su estómago se hundía. Y no vino solo. Massimo entrecerró los ojos. ¿Cuántos hombres? Nacho negó con la cabeza. No es una cuestión de hombres. Massimo frunció el ceño. Entonces, ¿qué? Nacho mira a la Laura directamente y dijo la frase que cambió todo. Vino por ella. Laura sintió que el mundo se detenía. Por mí, Nacho asintió. Adriano sabe que eres la única debilidad de Massimo. Massimo inmediatamente se tensó. Nadie la va a tocar, pero Nacho continúa. Adriano no quiere matarla. El silencio se volvió absoluto. Laura sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿qué quiere? Nacho respondió lentamente. Quiere llevársela. Massimo explotó. Eso nunca va a pasar. Su voz resonó en todo el establo. Los caballos se inquietaron. Laura nunca los había visto tan furioso. Pero Nacho no se movió. Massimo, escúchame bien. Massimo lo miró con rabia. ¿Qué? Nacho habló con calma. Adriano no está planeando atacarte. Está planeando romperte. Laura sintió que el miedo la atravesaba, porque si algo era cierto, era que perderla destruiría a Massimo. Y Adriano lo sabía. El viento volvió a soplar entre los árboles. El mar rugía a lo lejos. Massimo respiró profundo. Luego miró a Laura. Sus ojos estaban llenos de una intensidad brutal. Nadie te va a quitar de mi lado. Laura quiso creerle. ¿De verdad? Pero algo dentro de ella seguía inquieto. Porque ahora sabía una cosa con absoluta certeza. La guerra había comenzado. Y esta vez, ella no era solo parte de la historia. Era el premio. Hay películas que nacen para conquistar a la crítica y hay otras que nacen para dominar la conversación. The Next 365 Days pertenece sin duda al segundo grupo. Estrenada por Netflix en agosto de 2022 como la tercera entrega de la saga, la cinta volvió a poner al frente a Bárbara Biasau y Tomás Mandés con Ana María Siekluka, Michele Morone y Simone Susina en el centro de un triángulo de deseo, celos y fantasía melodramática. El dato duro está claro, esto no fue un experimento aislado, sino la culminación de una franquicia ya instalada, basada en la novela Colegine. 365 de Nede Blanca, lipishka y respaldada por OpenMind, Production y equipa para distribución mundial en Netflix. Y desde AGC entiende casi todo. Biasou no legó hace película como una directora prestada al fenómeno. Ya venía de firmar Big Love y de codirigir las dos entregas previas de 365 Days, lo que la convierte en una de las principales arquitectas del tono de la serie. Erotismo de postal, melodrama sin pudor y una cámara en filmar cuerpos, ropa, vilas y atardeceres como si cada escena quisiera vender una fantasía completa, no una emoción realista. Mandés, por su parte, ha funcionado en esta franquicia como una figura bisagra entre producción, escritura, casting e incluso acción. Un perfil que revela algo importante. Estas películas no se construyeron como obras de autor puro, sino como productos muy controlados desde adentro, pensados para repetir y amplificar una fórmula que ya había probado ser viral. Eso vuelve especialmente interesante la visión detrás de The Next 365 Days. Porque aquí la ambición no parece ser profundizar psicológicamente Laura, Massimo o Nacho. No, la apuesta va por otro lado, sostener una atmósfera de fantasía de adulta internacional, con una identidad visual reconocible al instante y un dramatismo sentimental elevado hasta el exceso. Piénsalo así, la franquicia te entendió muy pronto, que su verdadero lenguaje no era el del thriller criminal que coquetea en la superficie, sino el de la ensoñación erótica globalizada. Sicilia, Varsovia, mansiones, autos de lujo, vestuario impecable, miradas largas, música insistente. Todo se organiza alrededor de una pregunta muy concreta, cómo mantener el deseo visual incluso cuando la historia pierde credibilidad. En esa pregunta vive la dirección completa de esta tercera parte. Bárbara Biasau aporta a ese diseño una sensibilidad particularmente útil para este universo. Le interesa más la superficie expresiva que la contención. Sus trabajos más conocidos y apuntaban a una fascinación por relaciones intensas y sexualidad dramatizada, y en la saga 365, Days esa inclinación encontró el terreno perfecto para desbordarse. No dirige con distancia irónica, dirige como alguien que cree en la potencia del exceso visual, aunque sea ese exceso que lo kitsch. Y ahí está buena parte de la pasión de The Next 365 Days, una película que no teme ves artificial porque, en el fondo, quiere funcionar como fantasía aspiracional. No busca la textura sucia de la pasión. Busca el brillo de la pasión imaginada, cuidadosamente iluminada, cuidadosamente estilizada. Mandés complementa esa energía con un instru más industrial. Sus créditos en la película son reveladores. Co-director, co-guionista, productor,
y hasta miembro del elenco. Ese nivel de implicaciones habla de una producción donde las decisiones creativas y logísticas no estaban separadas por compartimentos limpios. Se sentían integradas en un núcleo muy pequeño de control. Eso puede ser una fortaleza y una limitación al mismo tiempo. Fortalece la coherencia de marca. La tercera película se siente inmediatamente parte del mismo universo que las anteriores, pero también reduce la posibilidad de ruptura. The Next 365 Days no tiene el impulso de reinventarse. Tiene, más bien, la disciplina de continuar en la maquinaria estética y emocional y aprobada. Y para una saga nacida del algoritmo y del escándalo, esa continuidad probablemente era la prioridad correcta. También importa recordar de dónde viene material. Blanca Lipischka no solo escribió la novela original, aparece acreditada en el guion y su trilogía fue el combustible narrativo de toda la franquicia. Esa cercanía entre autora y adaptación sugiere una decisión muy clara desde el origen. Preservar el núcleo de fantasía provocadora que hizo popular a los libros, incluso cuando esa misma cualidad generó controversia. En otras palabras, la visión creativa de esta tercera parte no consiste en corregir la saga para volverla más respetable, consiste en abrazar su identidad y empujarla hasta el final. Hay algo casi desafiante en eso, como si los realizadores dijeran, ya entendimos por qué la gente la rechaza y por qué la gente la consume, vamos a trabajar dentro de esa contradicción, no a resolverla. Y esa contradicción define la película entera. Por un lado, Biasawas, Waymandes heredan una franquicia golpeada por críticas durísimas hacia su tratamiento del consentimiento, la romantización del control masculino y la pobreza dramática del material. Por otro, le gana una tercera entrega porque la saga encontró una audiencia masiva en Netflix y se convirtió en global. Esa tensión entre rechazo crítico y eficacia comercial marca la puesta en escena desde el minuto 1. La película se comporta como un objeto que no necesita persuadirte de su legitimidad artística. Necesita seguir siendo reconocible, consumible, comentable. Aquí está la verdadera visión, no prestigio, persistencia, no refinamiento moral, intensificación del celo. Eso explica por qué el film se siente menos como una conclusión transformadora y más como una reafirmación del universo que construyó. Hay otro detalle revelador, el regreso del mismo núcleo protagónico y técnico convierte a The Next 365 Days en una película profundamente autorreferencial. Ya no está construyendo su mundo, lo está administrando. El estilo ya existe. El star image de Michele Morrone ya existe. La posición de Laura entre Massimo y Nacho ya existe. Entonces, la tarea de dirección cambia. Ya no se trata de presentar, sino de modular. Cuánto alargar una mirada, cuánto lujo mostrar en un encuadre, cuánto sufrimiento permitir antes de regresar al glamour. Mira cómo opera eso en la franquicia. Incluso las crisis emocionales suelen estar envueltas en decorados de ensueño, vestuario perfecto y música que subraya deseo más que devastación. La dirección no quiere destruir la fantasía con dolor quiere que el dolor también se vea seductor. En mi lectura, aquí bebe tanto la identidad como la limitación de la cinta. Biasowis-Mandes entienden perfectamente qué clase de objeto están entregando. Lo firman con total convicción. Nunca piden disculpas por el exceso, y esa seguridad tiene algo hipnótico aunque no siempre funcione dramáticamente. Pero una visión firme no equivale automáticamente a una visión profunda. The Next 365 Days sabe vender un clima, le cuesta construir un alma. Sabe cómo envolver la pasión en una imagen de catálogo, le cuesta hacer que esa pasión respire fuera de la pose. Aún así, sería un error llamarla una película accidental. No lo es. Es una obra diseñada con claridad para satisfacer una fantasía serializada muy específica. Guay lo hace desde una dirección que privilegia sensualidad, continuidad de marca y espectáculo, emocional por encima de cualquier búsqueda de realismo. Y claro, una visión de dirección solo llega hasta donde el guion se lo permite. Detrás de estas postales de lujo, de estos cuerpos filmados como promesa y amenaza al mismo tiempo, hubo también una construcción narrativa que decidió que conservar del libro, que simplificar y que convertir en puro combustible melodramático. Aquí está la siguiente capa de la película, el andamiaje del relato, con sus decisiones de adaptación, sus atallos y sus excesos. Análisis estructurado siguiendo el sistema compartido por ti. Si en la primera parte hablamos de la visión creativa detrás de la cámara, ahora toca descender a la base de todo el guión. Porque The Next 365 Days no es una película que se sostenga por giros narrativos complejos o por una construcción psicológica especialmente profunda. Su motor es otro.
El guión funciona como un dispositivo emocional simple pero intensificado, diseñado para mantener una sola tensión central viva durante toda la película, la decisión de Laura. No es casualidad. En términos estructurales, esta tercera entrega no intenta abrir en un nuevo conflicto gigantesco. Lo que hace es prolongar y dramatizar una elección que ya estaba presente. Al final de 35 Days This Day, Laura sobrevive al atentado, pero su relación con Massimo queda fracturada. A partir de aquí, el guión decide que la historia no será una guerra entre mafias, ni un thriller criminal, ni siquiera un drama marital clásico. Será algo más específico, un triángulo emocional construido alrededor del delezo, la duda y la identidad personal. Y aquí aparece la figura de Nacho. En términos de escritura, Nacho no entra simplemente como el otro hombre. Su función narrativa es mucho más clara, representa una alternativa emocional completa. Massimo es intensidad, poder, control y peligro. Nacho, en cambio, se construye como la posibilidad de una relación basada en libertad, escucha y complicidad. Esta oposición no es accidental, es la columna vertebral del guión. Pero aquí hay algo interesante desde el punto de vista crítico. El guión no desarrolla esa oposición con gran complejidad psicológica. En lugar de eso, la simplifica deliberadamente en términos casi simbólicos. Massimo es la pasión oscura. Nacho es la calma luminosa. Laura queda atrapada entre ambos polos. Esto tiene consecuencias muy claras para la narrativa. Primero, la película se mueve menos como un drama clásico con progresión clara y más como una serie de momentos emocionales y sensoriales, escenas en yates, escenas en vilas mediterráneas, encuentros cargados de tensión sexual, miradas prolongadas, conversaciones sobre lo que Laura realmente quiere. Si uno observa la estructura con lupa, el guión funciona casi como un collage de atmósferas románticas, más que como una cadena estricta de causa y efecto. Eso explica por qué muchos espectadores sienten que la historia no avanza demasiado. En realidad, el avance es emocional, no narrativo. Es una elección deliberada. Los guionistas, Blanca Lipichka, Tomás Emandes y Moijatiz, entienden que el verdadero atractivo de la saga no está en la intriga, sino en el fantaseo emocional del espectador. Por eso la película dedica tanto tiempo a escenas donde lo importante no es lo que ocurre, sino cómo se siente el momento. Mira por ejemplo cómo se construyen las secuencias entre Laura y Nacho. Narrativamente, muchas de ellas podrían resumirse en dos líneas. Pasean, hablan, se miran. Pero cinematográficamente se estiran, se cargan de música, de paisaje, de silencios cargados de tensión. El guión da espacio, hace dilataciones porque sabe que la fantasía romántica necesita respirar en la pantalla. Esto conecta directamente con algo fundamental en el ADN de la saga, la lógica de la fantasía aspiracional. En The Next 365 Days, el mundo real casi no existe. Los personajes no tienen preocupaciones económicas, obligaciones laborales complejas ni conflictos cotidianos. Sus problemas son emocionales, intensos y estilizados. El resultado es un universo donde todas las casas, los autos, la ropa, los viajes, funciona como extensión de la vida romántica desde el punto de vista de escritura. Eso significa que el guión prioriza la experiencia sensorial del romance por encima del heroísmo. Sin embargo, aquí aparece una de las críticas más frecuentes hacia la película. La sensación de que el conflicto se repite sin transformarse demasiado. Laura duda, Massimo sufre, Nacho espera, y el ciclo se repite. Esto no ocurre por accidente. Es consecuencia directa de una decisión estructural. La película se comporta casi como el último capítulo de una historia que ya estaba en marcha, no como un relato autónomo. Por eso muchas escenas funcionan más como resonancias emocionales de momentos anteriores de la saga. La relación de Laura con Massimo, por ejemplo, ya no necesita explicarse desde cero. El público ya conoce el pasado turbulento entre ambos. El guión se aprovecha de esa memoria para avanzar más rápido hacia el conflicto central. Pero esa misma estrategia tiene un costo. Cuando una película depende demasiado de la historia previa, corre el riesgo de sentirse dramáticamente ligera si el espectador busca evolución real en los personajes. Aquí ocurre algo curioso. Laura es, en teoría, el centro de la historia, pero su arco dramático es más emocional que transformador. No cambia radicalmente como personaje. Lo que cambia es su claridad interior. En ese sentido, el verdadero viaje de Laura no es geográfico ni social, es una búsqueda de autonomía emocional. Durante toda la saga, su identidad estuvo definida por la intensidad de Massimo. En esta tercera parte, el guión intenta preguntarse algo distinto. ¿Quién es Laura cuando no está atrapada en esa dinámica? Nacho funciona como catalizador de esa pregunta. Él no la presiona, no la controla, no la reclama. Su presencia crea un espacio donde Laura puede imaginar otra versión de su vida.
Pero el guión nunca convierte esa alternativa en una solución completamente sencilla. Porque si lo hiciera, la historia terminaría demasiado rápido. Así que lo que vemos durante gran parte de la película es una suspensión prolongada de la decisión final. Esta técnica narrativa extiende la tensión central hasta el último momento posible. Es muy común en el melodrama romántico. Mantiene al espectador preguntándose qué elección hará la protagonista, incluso cuando las pistas ya apuntan hacia un clara, y eso nos lleva al final de la película, sin entrar todavía en un análisis completo de ley. En un análisis completo del desenlace lo veremos en profundidad. Más adelante Peña mencionar que el guion opta por un cierre ambiguo, no ofrece una resolución explícita del triángulo amoroso. En lugar de eso, deja la decisión de Laura suspendida en un momento emocional cargado de significado. Desde el punto de vista narrativo, esta decisión es bastante inteligente. Permite que la película funcione como un final abierto que prolonga la fantasía más allá de la pantalla. El espectador puede imaginar qué ocurre después. Pero también revela algo más profundo sobre la lógica de la saga. El objetivo nunca fue ofrecer respuestas definitivas. El objetivo fue mantener vivo el deseo narrativo. Porque en el universo de 365 Days, el deseo sexual, emocional, aspiracional, el verdadero protagonista. Y el guion de The Next 365 Days lo entiende perfectamente. En cualquier historia romántica intensa, los personajes no funcionan solamente como individuos, funcionan como fuerzas emocionales en conflicto. Why? The Next 365 Days está construida precisamente sobre ese principio. No estamos ante un drama coralino de figuras complejas. Estamos ante un triángulo narrativo extremadamente claro: Laura, Massimo y Nacho. Tres personajes, tres energías, tres formas distintas de entender el amor. Pero lo interesante es que la película no intenta equilibrarlos de la misma manera. Cada uno cumple una función específica dentro de la fantasía romántica que la saga ha construido desde el principio. Laura, la protagonista entre dos versiones de sí misma. Laura Biel sigue siendo el centro gravitacional de la historia. Todo ocurre a su alrededor. Todas las decisiones dramáticas importantes nacen de su conflicto interno. Sin embargo, Laura nunca ha sido una protagonista convencional. En la primera película, su identidad estaba definida por el choque con Massimo. Era la mujer atrapada en una situación extrema que, paradójicamente, terminaba descubriendo deseo dentro de esa dinámica peligrosa. En la segunda película, Laura comenzaba a cuestionar ese mundo, pero aún permanecía profundamente ligada a él. En The Next 365 Days, el personaje entra en una etapa distinta. El conflicto ya no es sobrevivir ni adaptarse. El conflicto es elegir quién quiere ser. Esto puede parecer simple, pero en términos de melodrama romántico es una evolución importante. Laura ya no es únicamente el objeto del deseo masculino, ahora es el punto de decisión que define el destino emocional de la historia. Aun así, la película mantiene un rasgo constante del personaje. Laura sigue siendo alguien que vive las emociones de forma extremadamente intensa. No procesa el amor con distancia racional, lo vive como una tormenta emocional. Esa intensidad es precisamente lo que sostiene la narrativa. Cada mirada, cada silencio, cada conversación entre Laura y cualquiera de los dos hombres está cargada de esa tensión interior. Massimo, la pasión oscura. Massimo Torricelli es probablemente el personaje más emblemático de toda la saga. Interpretado por Michele Morrone, Massimo representa una figura arquetípica muy antigua dentro del imaginario romántico, el hombre peligroso que ama con intensidad absoluta. Pero en esta tercera película hay un cambio sutil. Massimo ya no aparece únicamente como el dominador seguro de sí mismo que vimos en la primera entrega. Ahora es un personaje marcado por la vulnerabilidad emocional. Su relación con Laura está rota. Él la ama, pero también la ha perdido parcialmente. Y esa pérdida transforma su comportamiento. Massimo sigue siendo poderoso, sigue siendo intimidante, sigue moviéndose en un mundo criminal. Pero emocionalmente está mucho más expuesto. La película lo muestra enfrentando algo que antes parecía imposible para él, la posibilidad de que Laura elija a otro hombre. Eso genera uno de los elementos dramáticos más interesantes del personaje, el contraste entre su imagen externa de control y su incapacidad para controlar el corazón de Laura. Desde el punto de vista narrativo, Massimo encarna la pasión obsesiva. Su amor no es tranquilo ni equilibrado, es intenso, posesivo y profundamente emocional. Ese rasgo ha sido una de las razones por las que la saga ha generado tanta polémica, pero también es parte del magnetismo del personaje. Nacho, la alternativa si Massimo representa la intensidad peligrosa. Nacho representa la posibilidad de un amor diferente. Introducido en la segunda película, Nacho se convierte aquí en una figura central del conflicto emocional. Interpretado por Simone Susinna, el personaje encarna una energía completamente distinta.
Donde Máximo es oscuro, Nacho es luminoso. Donde Máximo es dominante, Nacho es paciente. Donde Máximo vive el amor como posesión, Nacho lo vive como libertad. Narrativamente, esto es muy importante. Nacho no está diseñado para competir con Máximo en su propio terreno. No intenta ser más poderoso, ni más peligroso. Su atractivo nace de algo distinto, la sensación de seguridad emocional que ofrece Laura. El guión lo utiliza como una especie de espejo que le permite, a Laura, imaginar una vida fuera del caos emocional de su matrimonio. Pero también hay una ambigüedad interesante en el personaje. Nacho no es simplemente el chico bueno. La película deja claro que él también proviene de un mundo peligroso, ligado al crimen organizado. Sin embargo, su relación con Laura parece operar bajo reglas distintas. Esto crea una tensión fascinante. Laura está eligiendo entre dos hombres que pertenecen al mismo universo violento, pero que representan modelos emocionales opuestos. La dinámica del triángulo, lo que realmente sostiene la película, no es cada personaje individual, sino la interacción entre los tres. El triángulo amoroso funciona aquí como un campo magnético donde cada movimiento altera el equilibrio emocional. Cuando Laura está con Máximo, el recuerdo de Nacho aparece como una posibilidad tentadora. Cuando está con Nacho, el pasado con Máximo se vuelve imposible de ignorar. Esta oscilación constante mantiene viva la tensión narrativa incluso cuando la historia avanza lentamente. Y aquí es donde la película utiliza una herramienta muy clásica del melodrama, el silencio emocional. Muchas de las escenas más importantes no dependen de diálogos largos, dependen de miradas, gestos, pasas. El espectador entiende lo que los personajes sienten incluso cuando no lo dicen explícitamente. Esto refuerza el tono casi operático de la saga. Las emociones no son discretas ni sutiles, son intensas, visibles, casi teatrales. Personajes secundarios en contraste, los personajes secundarios cumplen funciones mucho más simples. Figuras como Olga, la mejor amiga de Laura, o Domenico, el aliado de Máximo, funcionan principalmente como apoyos narrativos. Su papel es comentar las situaciones, ofrecer consejos o generar momentos de alivio emocional. No tienen arcos dramáticos complejos, son más bien extensiones del mundo emocional de los protagonistas, y eso es coherente con el tipo de historia que la película quiere contar. The Next 365 Days no pretende explorar múltiples perspectivas. Todo gira alrededor del dilema de Laura. Un universo de arquetipos. Al final, lo que vemos en esta película es una estructura de personajes que recuerda mucho a los arquetipos clásicos del romance dramático. La protagonista que debe elegir su destino. El amante oscuro e irresistible, el nuevo amor que promete estabilidad. Estos arquetipos no se presentan con ironía ni con distancia crítica. La película los abraza completamente. Y esa decisión explica tanto su popularidad como sus limitaciones. Porque cuando una historia se apoya en arquetipos tan claros, gana intensidad emocional inmediata, pero pierde parte de la complejidad psicológica que podría hacerla más profunda. Aún así, dentro del universo de 365 Days, estos personajes cumplen exactamente la función que deben cumplir: alimentar una fantasía romántica cargada de tensión y deseo. Y esa fantasía no se construye solamente con personajes. También necesita un mundo visual capaz de sostenerla. Aquí es donde entra el siguiente elemento clave de la película, la estética cinematográfica. Si algo ha definido a la saga 365 desde su primera entrega, no ha sido su complejidad narrativa ni su profundidad psicológica, ha sido su estética visual. Y en The Next 365 Days, esa identidad visual alcanza su forma más refinada y más exagerada al mismo tiempo. Porque esta película no intenta parecer realista, intenta parecer irresistible. La cámara, el diseño de producción, el vestuario, la iluminación e incluso el montaje trabajan juntos para construir una experiencia visual que funciona casi como una fantasía de lujo en movimiento. Y eso no es casualidad, es parte fundamental de la franquicia. El mundo como fantasía, el universo visual de The Next 365 Days está diseñado para eliminar casi por completo cualquier rastro de cotidianidad. Las locaciones no son simples, espacios narrativos, son escenarios aspiracionales, vilas mediterráneas con vistas infinitas, yates que parecen sacados de una revista de estilo de vida, apartamentos minimalistas con ventanas gigantes y decoración impecable. Este tipo de espacios no solo sirven como fondo para la historia, funcionan como extensión del deseo de los personajes. Cuando Laura y Máximo discuten, lo hacen en terrazas iluminadas por el atardecer. Cuando Laura comparte momentos íntimos con Nacho, el entorno parece diseñado para enfatizar calma, libertad y belleza. La arquitectura del espacio está constantemente reforzando el tono emocional de cada escena. La cámara y el cuerpo, uno de los elementos más distintivos de la saga, ha sido siempre su forma de filmar el cuerpo humano. En The Next 365 Days, la cámara no observa los cuerpos con distancia, los celebra visualmente.
Esto se manifiesta en varios recursos muy específicos, planos lentos que recorren el cuerpo de los personajes e iluminación suave que enfatiza la textura de la piel, movimientos de cámara fluidos que acompañan el contacto físico. Las escenas íntimas no se filman como momentos discretos o incómodos, se filman como espectáculos visuales cuidadosamente coreografiados. La estética recuerda en muchos momentos al lenguaje del videoclip o incluso de la publicidad de Derullo. Cada encuadre parece pensado para ser atractivo, elegante y sensual al mismo tiempo. Este estilo no busca capturar la intimidad realista del sexo del romance. Busca algo distinto, la fantasía estilizada del delicio. Colores y atmósfera. El uso del color también juega un papel importante en la construcción emocional de la película. Las escenas asociadas a Máximo suelen tener tonos más oscuros o contrastes más fuertes, negros profundos, interiores elegantes, iluminación nocturna. Todo transmite una sensación de peligro. En cambio, las escenas con Nacho suelen apoyarse en colores más cálidos y abiertos, luz natural, paisajes luminosos, espacios exteriores. Este contraste cromático refuerza el conflicto emocional de Laura incluso cuando el guion no lo explica explícitamente. El espectador siente la diferencia entre ambos mundos antes de que los personajes lo verbalicen. Vestuario, identidad y seducción. Otro elemento fundamental en la estética de la película es el vestuario. Laura cambia constantemente de estilo a lo largo de la historia, y esos cambios no son simplemente decorativos, funcionan como señales visuales de su estado emocional. Vestidos elegantes y ajustados cuando estará en el mundo de Máximo. Ropa más relajada y natural cuando comparte momentos con Nacho. El vestuario ayuda a construir la identidad visual del personaje en cada contexto. Máximo, por su parte, mantiene una imagen consistente, trajes impecables, colores oscuros, presencia dominante. Es el tipo de personaje cuya apariencia comunica poder incluso antes de hablar. Nacho, en contraste, suele parecer con un estilo más casual y relajado. Su estética transmite cercanía y accesibilidad. Estas diferencias visuales ayudan a reforzar el conflicto central sin necesidad de largas explicaciones narrativas. El ritmo visual, uno de los rasgos más particulares del ritmo contemplativo de muchas escenas. La película se permite tenerse miradas largas, en gestos mínimos, en movimientos lentos de cámara. Esto puede generar dos reacciones muy distintas en el espectador. Para algunos, crea una sensación hipnótica que intensifica el romance y el deseo. Para otros, produce la impresión de que la historia se estanca. Pero desde el punto de vista estético, esta decisión tiene lógica. La película entiende que su principal atractivo no está en la acción narrativa, sino en la experiencia sensorial del momento. El tiempo cinematográfico se estira para que el espectador pueda sumergirse en la atmósfera. El estilo como marca después de 3 películas. La saga 365 Days ha desarrollado algo muy particular, una marca visual reconocible. Incluso alguien que no haya visto las películas completas puede identificar su estilo con facilidad. La combinación de locaciones de lujo, erotismo, estilizado música, pop intensa, iluminación elegante, ha creado un lenguaje cinematográfico propio dentro del ecosistema de Netflix. Este lenguaje puede ser criticado por su exceso o por su artificialidad, pero también es cierto que cumple perfectamente su función, crear una fantasía visual coherente y seductora. Belleza a veces profundidad, aquí es donde aparece una de las tensiones más interesantes de la película. La estética es tan dominante que, en muchos momentos, parece reemplazar al desarrollo dramático. Las escenas pueden ser visualmente impresionantes, pero no siempre hacen avanzar la historia o profundizan en los personajes. Sin embargo, desde la perspectiva de la franquicia, esto no necesariamente es un error. La saga 365 Days nunca ha pretendido ser un estudio psicológico profundo del amor. Su objetivo ha sido siempre ofrecer una fantasía romántica visualmente atractiva y emocionalmente intensa. Y en ese sentido, The Next 365 Days es probablemente la película que más claramente abraza esa identidad, pero una estética poderosa no funciona sola. Necesita algo que la impulse emocionalmente. En esta saga, ese motor casi siempre ha sido la música, porque si la imagen crea la fantasía, la banda sonora es la que la convierte en una experiencia emocional completa. Y eso es precisamente lo que analizaremos en la siguiente parte. En The Next 365 Days, la música no es simplemente un acompañamiento emocional, es una pieza estructural del lenguaje cinematográfico de la película. De hecho, si quitáramos la banda sonora de muchas escenas, gran parte de la intensidad dramática desaparecería. Esto no es exageración. La saga 365 Days ha utilizado la música casi como un motor narrativo alternativo. En muchas películas románticas tradicionales, la música aparece para subrayar emociones ya presentes en la escena. Aquí ocurre algo ligeramente distinto.
La música construye la emoción antes de que el diálogo lo haga. Es una estrategia muy cercana al lenguaje del videoclip. Una identidad sonora muy definida. Desde la primera película, la franquicia apostó por una selección musical muy específica, pop electrónico, baladas sensuales y música atmosférica moderna. Este estilo encaja perfectamente con la estética visual que analizamos en la parte anterior. Las imágenes de lujo, cuerpos y paisajes necesitan una banda sonora que refuerce esa sensación de glamour emocional. En The Next 365 Days, esa identidad sonora se mantiene y se amplifica. Las canciones aparecen en momentos clave, encuentros íntimos, escenas de tensión, emocional, momentos de reflexiones del personaje, secuencias románticas sin diálogo. La música se convierte en una especie de narrador invisible que guía la experiencia emocional del espectador. El montaje musical, uno de los recursos más repetidos en la película, es el montaje musical, en lugar de construir cada escena exclusivamente con diálogos y acciones. Muchas secuencias se desarrollan como pequeños videoclips dentro de la narrativa. Por ejemplo, Laura caminando por un paisaje espectacular mientras suena una canción melancólica, momentos íntimos entre personajes acompañados por música sensual, transiciones emocionales que se apoyan más en la música que en la narrativa verbal. Este tipo de montaje tiene un efecto muy particular. En lugar de pedirle al espectador que analice lo que está ocurriendo, lo invita a sentir la escena de forma inmediata. La música actúa como un atajo emocional. Canciones como identidad de personajes. Otro aspecto interesante es cómo ciertas canciones parecen asociarse indirectamente con determinados personajes o dinámicas emocionales. Las escenas relacionadas con Máximo suelen tener una música más intensa y oscura, con ritmos más profundos y atmósferas sensuales. Las escenas vinculadas a Nacho, en cambio, tienden a tener un tono más ligero o romántico. Esto no siempre ocurre de forma explícita, pero el espectador lo percibe a nivel subconsciente. La banda sonora está ayudando a reforzar la diferencia emocional entre ambos mundos. La música como espacio de intimidad. Hay momentos en los que la película casi elimina el diálogo por completo y deja que la música haga todo el trabajo emocional. Esto ocurre especialmente en las escenas románticas o introspectivas. La cámara se mueve lentamente, los personajes se miran, el paisaje se vuelve protagonista y la música llena el espacio emocional de la escena. Este tipo de construcción tiene una ventaja clara: permite que el espectador proyecte sus propias emociones en la escena. Pero también tiene un riesgo. Cuando la música se utiliza de forma tan constante, puede dar la impresión de que la película depende demasiado de ella para generar emoción. En algunos momentos, la banda sonora parece sustituir el desarrollo dramático en lugar de complementarlo. Un estilo muy contemporáneo. Es importante entender que esta estrategia musical ni improvisada responde a una tendencia muy clara del cine comercial contemporáneo, especialmente en plataformas de streaming. Las películas diseñadas para audiencias globales suelen apoyarse en bandas sonoras modernas que funcionan bien fuera de la película, en playlists y redes sociales. En ese sentido, la música de The Next 365 Days no solo cumple una función narrativa, sino también una función cultural y comercial. Las canciones ayudan a extender la experiencia de la película más allá de la pantalla. La experiencia sensorial completa. Si juntamos todo lo que hemos analizado hasta ahora: la estética visual, el ritmo contemplativo, el uso del cuerpo, la música pop atmosférica, vemos que la película está diseñada como una experiencia sensorial completa. La narrativa puede ser simple, los personajes pueden ser arquetípicos, pero la experiencia audiovisual está cuidadosamente diseñada para provocar una respuesta emocional inmediata. Es casi como si la película quisiera que el espectador no la analice demasiado mientras la ve. Quiere que la sienta. El lado crítico. Desde una perspectiva crítica, esto genera opiniones divididas. Algunos espectadores encuentran que esta combinación de música, estética y romance crea una atmósfera hipnótica y atractiva. Otros sienten que la película depende demasiado de estos elementos superficiales y que la emoción real queda en segundo plano. Ambas interpretaciones tienen algo de verdad, pero lo que es innegable es que la saga ha desarrollado un lenguaje audiovisual muy particular, donde la música juega un papel central. Y ahora que hemos analizado la visión creativa, el guión, los personajes, la estética y la música, es momento de entrar en un más delicado, porque ninguna discusión sobre The Next 365 Days puede ignorar el tema que ha acompañado a toda la saga desde su estreno: la controversia cultural y las críticas hacia su representación del romance y el consentimiento. Este será el foco de la siguiente parte. Desde el momento en que la primera película de 365 Days apareció en Netflix, la saga quedó envuelta en una discusión cultural muy intensa. The Next 365 Days, al ser la tercera entrega, hereda completamente ese debate. De hecho, muchas personas alegaron
a esta película, no solo por curiosidad romántica, sino también por la controversia que rodea a la historia. Y esa controversia gira alrededor de un tema muy específico, cómo la saga representa el amor, el poder y el consentimiento. El origen de la crítica. La polémica comenzó con la premisa original de la saga. Máximo secuestra a Laura y le da 36 días para enamorarse de él. Esta premisa, inspirada directamente en las novelas de Blanka Lipichka, provocó una reacción inmediata de críticos, activistas y espectadores. Muchos argumentaron que la historia romantizaba dinámicas de control y coerción dentro de una relación romántica. El debate se amplificó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación. Algunos espectadores veían la historia como una fantasía erótica exagerada que no debía tomarse literalmente. Otros consideraban que la película presentaba dinámicas problemáticas sin cuestionarlas lo suficiente. Ese debate nunca desapareció. Simplemente evolucionó con cada nueva entrega. La posición de la tercera película, The Next 365 Days, intenta, en cierto modo, suavizar algunas de las dinámicas más polémicas de la saga. A diferencia de la primera película, la relación entre Lara y Máximo ya no está definida por el secuestro. La historia se centra más en las consecuencias emocionales de su relación con su origen problemático. Máximo sigue siendo un personaje dominante, pero el guión lo muestra más vulnerable, más emocionalmente dependiente de Laura. Esto cambia ligeramente la dinámica de poder. Laura ahora tiene mucho más control sobre la relación. Su decisión de quedarse con Máximo o elegir a Nacho se convierte en el eje central de la narrativa. Desde esa perspectiva, la tercera película intenta presentar a Laura como una mujer que finalmente toma decisiones por sí misma. El papel de Nacho en el debate. La introducción del personaje de Nacho también llega a un papel importante en esta evolución. Nacho representa una forma de relación que parece más equilibrada y respetuosa. Él no intenta controlar a Laura ni imponerle decisiones. Esta diferencia crea un contraste directo con Máximo. Narrativamente, Nacho funciona como una especie de alternativa moral dentro de la historia. Su presencia permite que el guión explore la idea de que Laura podría elegir a un tipo de amor distinto. Para algunos espectadores, esto se interpretó como un intento de la saga de responder indirectamente a las críticas recibidas. Sin embargo, el contraste nunca llega a convertirse en una crítica explícita del comportamiento de Máximo. La película mantiene la ambigüedad. Fantasía versus realidad. Uno de los argumentos más comunes en defensa de la saga es que 365 Days pertenece al terreno de la fantasía erótica, no al realismo romántico. En otras palabras, sus defensores sostienen que las dinámicas extremas de la historia deben entenderse como parte de un imaginario fantasioso, similar al que aparece en muchas novelas románticas populares. Dentro de ese marco, Máximo no sería un modelo de relación real, sino una figura arquetípica del deseo dominante. Este tipo de argumento aparece frecuentemente cuando se discuten historias románticas que incluyen dinámicas de poder intensas. Pero incluso dentro del terreno de la fantasía, muchos críticos han señalado que el cine da un impacto cultural real. Las historias que consumimos influyen en cómo entendemos las relaciones y el romance. Por eso el debate alrededor de la saga ha sido tan intenso. El papel de Netflix. También es importante considerar el contexto de distribución. The Next 365 Days no se estrenó como una película independiente en un mercado limitado. Fue lanzada globalmente en Netflix, una plataforma con cientos de millones de usuarios. Eso significa que su alcance cultural fue enorme. Cuando una historia con elementos polémicos llega a una audiencia tan grande, las discusiones sobre su contenido se vuelven inevitablemente más visibles. Netflix, sin embargo, mantuvo su apoyo a la franquicia. Esto refleja una realidad interesante del entretenimiento contemporáneo. Las controversias no siempre perjudican a una producción. En algunos casos incluso aumenta la atención del público. El debate dentro del público. La recepción de la saga ha estado profundamente dividida. Por un lado, existe un público que disfruta la franquicia precisamente por su intensidad emocional, su erotismo estilizado y su estética glamorosa. Para estos espectadores, la saga funciona como una fantasía romántica exagerada, similar a muchas novelas populares. Por otro lado, muchos críticos y espectadores consideran que la historia presenta dinámicas problemáticas sin explorarlas críticamente. Estas dos interpretaciones conviven en paralelo, y esa dualidad explica, en gran parte, por qué la saga ha sido al mismo tiempo extremadamente popular y fuertemente criticada. Una película consciente de su controversia en The Next 365 Days. Hay momentos que sugieren que los creadores son conscientes de estas discusiones. La película muestra a Laura reflexionando sobre su libertad y su independencia emocional.
también presenta a Massimo en un estado de vulnerabilidad que humaniza al personaje. Sin embargo, la película nunca transforma completamente su fórmula. No abandona la estética de poder, lujo y deseo intenso que definió la saga desde el principio, y probablemente eso fue una decisión deliberada. Cambiar radicalmente la dinámica central de la historia habría alterado la identidad misma de la franquicia, el lugar de la saga en la cultura, por más allá de si se la ama o se la critica. Hay algo que es difícil negar. La saga 365 Days se convirtió en un fenómeno cultural global. Sus escenas, personajes y música se viralizaron en redes sociales. Generó debates, memes, discusiones críticas y una enorme curiosidad del público. The Next 365 Days funciona, en ese sentido, como el capítulo final de un fenómeno que trascendió el cine para convertirse en parte de la conversación cultural contemporánea. Pero para entender completamente por qué estas películas lograron tanta atención, también es necesario mirar algo más profundo, la psicología del público, por qué historias como esta generan tanta fascinación, por qué ciertos arquetipos románticos siguen siendo tan poderosos en la cultura popular. Ese será el foco de la próxima parte del análisis. Para entender realmente el fenómeno de The Next 365 Days, no basta con analizar su guión, su estética o sus personajes. Hay que hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué millones de personas consumen y discuten una historia como esta? Porque, desde un punto de vista puramente cinematográfico, la saga no es particularmente innovadora en estructura narrativa. Sus conflictos son simples, sus personajes son arquetípicos y su mundo es profundamente fantasioso. Sin embargo, la franquicia logró algo que muchas producciones más sofisticadas no consiguen: capturar la atención masiva del público global. La respuesta está en la psicología de la fantasía romántica. El poder de los arquetipos. La historia de 365 Days funciona porque utiliza arquetipos muy antiguos que han aparecido en la literatura romántica durante siglos. Estos arquetipos incluyen el amante oscuro y peligroso, la mujer que despierta su vulnerabilidad, el triángulo amoroso, que obliga a elegir entre dos mundos. Estas figuras aparecen desde novelas góticas del siglo XX hasta bestsellers contemporáneos. La razón es simple: los arquetipos permiten que el público entienda la historia inmediatamente. No necesitamos largas explicaciones para comprender quién es Massimo o qué representa Nacho. Sus roles emocionales están claros desde el primer momento. Y esa claridad permite que el espectador se concentre en la parte más importante, la intensidad emocional del conflicto. Fantasía de poder y protección. En uno de los elementos más debatidos de la saga es la figura de Massimo. Para algunos espectadores, el personaje representa una fantasía de poder masculino que puede resultar problemática. Pero desde el punto de vista psicológico, Massimo también encarna algo muy específico dentro del imaginario romántico: la fantasía de protección absoluta. Es rico, poderoso, peligroso y completamente obsesionado con Laura. En la vida real, una dinámica así sería extremadamente complicada o incluso peligrosa. Pero dentro del espacio seguro de la ficción, puede convertirse en una fantasía intensa. El espectador sabe que está viendo una historia exagerada y precisamente por eso puede explorar ese tipo de emociones sin consecuencias reales. El papel del triángulo amoroso. La introducción de Nacho añade otro elemento psicológico muy poderoso: la posibilidad de elección. Los triángulos amorosos han sido una herramienta narrativa extremadamente efectiva durante décadas. ¿Por qué? Porque permiten que el público proyecte sus propias preferencias dentro de la historia. Algunos espectadores prefieren a Massimo, otros prefieren a Nacho. Esta división genera conversación, debate y participación emocional. De repente, la historia ya no es solo algo que el público observa. Es algo en lo que el público toma partido. Y en la era de las redes sociales, ese tipo de participación emocional es extremadamente valioso. La fantasía del estilo de vida. Otro aspecto psicológico importante de la saga es su estética aspiracional. Las locaciones, los autos, la ropa, los viajes y las mansiones crean un mundo donde el romance se mezcla con el lujo. Este tipo de fantasía no es nuevo en el cine. Desde Hollywood clásico hasta las comedias románticas modernas, muchas historias han utilizado entornos glamorosos para intensificar la experiencia emocional. Pero 365 Days lleva esta lógica al extremo. Aquí el lujo no es solo un contexto, es parte esencial de la fantasía romántica. El amor ocurre en yate, en vilas mediterráneas, en hoteles exclusivos. Esto convierte la historia en una especie de escape visual para el espectador. El papel de las redes sociales también es importante en el éxito de la saga. La cultura digital. Muchas escenas de las películas fueron diseñadas de forma que funcionan perfectamente en clips, cortos o capturas de pantalla.
miradas intensas, momentos sensuales, escenas visualmente impactantes. Este tipo de imágenes se comparte fácilmente en redes sociales, lo que amplifica la visibilidad de la película. En otras palabras, la saga no solo funciona como cine, también funciona como contenido viral, escapismo emocional en última instancia. El éxito de The Next 365 Days puede entenderse como parte de una necesidad más amplia de entretenimiento contemporáneo, el escapismo emocional. Las audiencias modernas viven en un mundo lleno de incertidumbre, estrés y responsabilidades. Las historias que ofrecen una fantasía intensa, aunque sea exagerada o poco realista, pueden resultar profundamente atractivas. Durante 2 horas, el espectador puede sumergirse en un universo donde el romance es absoluto, el deseo es intenso, el lujo es constante y los problemas cotidianos casi no existen. Tipo de experiencia tiene un poder psicológico muy fuerte, un fenómeno polarizante. Todo esto es ética, porque la saga genera reacciones tan extremas. Para algunos espectadores, es una fantasía romántica entretenida y visualmente atractiva. Para otros, es una historia problemática que simplifica dinámicas complejas. Ambas interpretaciones pueden coexistir porque la película aborda en un territorio, es de la fantasía emocional extrema. Y ese territorio siempre genera debate, pero incluso las fantasías más intensas necesitan un cierre. Después de 2 películas llenas de deseo, conflicto y tensión emocional, The Next 365 Days tenía la responsabilidad de ofrecer algún tipo de conclusión a la historia de Laura, Massimo y Nacho. Y esa conclusión, o más bien, la forma en que la película decide acercarse a la, es uno de los aspectos más interesantes de toda la saga. Eso es exactamente lo que analizaremos en la próxima parte, el final de la película y su significado narrativo. En muchas trilogías románticas, la tercera película tiene una tarea muy clara: cerrar la historia. Después de años de conflicto, deseo y drama, el público suele esperar una resolución definitiva, una elección clara, un destino final para los personajes. Pero The Next 365 Days toma un camino diferente. En lugar de ofrecer un cierre completamente explícito, la película opta por un final ambiguo, una decisión narrativa que ha generado tanto debate como curiosidad entre los espectadores. Y para entender por qué, primero hay que mirar cómo se construye ese momento final. El camino hacia la decisión durante gran parte de la película. Laura vive un estado de confusión emocional constante. Su relación con Massimo está marcada por el amor profundo, pero también por heridas, desconfianza y recuerdos dolorosos. Al mismo tiempo, su conexión con Nacho representa una alternativa aparentemente más tranquila, más abierta, más libre. Esta dualidad es el motor emocional de la película. Laura no solo está eligiendo entre 2 hombres, está eligiendo entre 2 versiones de su vida. Una vida marcada por la intensidad, el peligro y la pasión con Massimo. Otra vida que promete calma, libertad y una nueva oportunidad con Nacho. El guión construye lentamente esa tensión hasta llegar al momento decisivo. La escena final reúne a Laura y Massimo frente a frente. Es un momento sorprendentemente sencillo en comparación con todo el lujo visual que ha caracterizado la película. No hay explosiones emocionales gigantes ni revelaciones dramáticas exageradas. ¿Hay algo mucho más íntimo? Una conversación sobre la verdad emocional entre ambos personajes. Massimo finalmente se abre completamente. Reconoce su amor por Laura y su miedo a perderla. Laura escucha. Y en ese momento, la película parece prepararse para la gran decisión que el público ha estado esperando durante toda la historia. Pero esa decisión nunca se muestra de forma explícita. La película terminó antes de que Laura pronuncie una respuesta definitiva. El significado de la ambigüedad, este tipo de final puede parecer frustrante para algunos espectadores. Después de 3 películas de tensión emocional, el público podría esperar una respuesta clara. Laura elige a Massimo o a Nacho. Sin embargo, desde un punto de vista narrativo, la ambigüedad cumple una función interesante. Permite que el final se convierta en un espacio de interpretación para el espectador. Cada persona puede imaginar una conclusión distinta dependiendo de cómo interprete el viaje emocional de Laura. Algunos espectadores sienten que Laura finalmente regresará con Massimo. Otros creen que su evolución personal la llevará hacia Nacho. La película no impone una respuesta. El final como declaración temática más allá del misterio, este final también refleja uno de los temas principales de la tercera película, la autonomía emocional de Laura. Durante gran parte de la saga, Laura parece atrapada dentro del mundo de Massimo. En esta última entrega, la historia gira alrededor de su capacidad de decidir por sí misma. El eco de que la película termine justo antes de escuchar la decisión puede interpretarse como una forma de devolverle completamente el control al personaje. La decisión existe, pero pertenece a Laura.
no necesariamente público. La influencia del material original también es importante recordar que la saga cinematográfica se basa en las novelas de Blanca. En el material literario, la historia tiene un desarrollo más claro sobre el destino final del rey Máximo. Sin embargo, la adaptación cinematográfica eligió simplificar muchos elementos narrativos de los libros. Esto permitió que la película se enfocara más en la experiencia emocional que en la fidelidad absoluta a la trama original. El final ambiguo es parte de esa estrategia. Una estrategia comercial, además de su valor narrativo, este tipo de final también tiene una dimensión estratégica. Los finales abiertos generan conversaciones. Los espectadores discuten teorías, interpretaciones y posibles continuaciones. En el contexto del entretenimiento moderno, donde las redes sociales juegan un papel enorme, este tipo de ambigüedad puede mantener viva la relevancia cultural de la película, incluso después de que termina. Un final a una pausa. Para algunos críticos, el final de The Next 365 Days no se siente como una conclusión completa. Más bien parece una pausa emocional. La historia no se cierra con un destino definitivo, sino con un momento de introspección. Esto puede interpretarse de dos maneras, como una elección artística que prioriza la ambigüedad emocional, como una forma de evitar un cierre que podría dividir demasiado al público. En ambos casos, el resultado es el mismo, el final desayón del espectador. El efecto en el público, las reacciones al final han sido muy variadas. Algunos espectadores disfrutaron la ambigüedad y la interpretaron como una forma elegante de cerrar la historia. Otros sintieron que la película evitó deliberadamente tomar una decisión clara después de 3 entregas de conflicto. Pero incluso entre quienes criticaron el final, hay algo que muchos reconocen. La escena final logra capturar la esencia emocional de la saga. Amor intenso, deseo complicado y decisiones que nunca son completamente simples. El cierre de un fenómeno independientemente de cómo se interprete el final. The Next 365 Days marca el cierre cinematográfico de una franquicia que se convirtió en un fenómeno global. 3 películas, millones de espectadores, debates culturales intensos y una historia que, para muchos, funciona más como una fantasía emocional que como un drama romántico tradicional. Pero para comprender completamente el impacto de esta saga, todavía necesitamos analizar algo más, cómo fue recibida por la crítica y el público alrededor del mundo. Ese será el foco de la siguiente parte. Cuando The Next 365 Days se estrenó en Netflix en agosto de 2020, ya no era simplemente una nueva película romántica. Era la tercera parte de un fenómeno global que había generado polémica, memes, debates culturales y millones de visualizaciones en la plataforma. Esto creó una situación muy particular. La película llegó con expectativas completamente divididas. Algunos espectadores esperaban otra dosis de romance exagerado, erotismo estilizado y drama intenso. Otros esperaban que la tercera entrega corrigiera las debilidades narrativas o respondiera a las críticas que habían acompañado a la saga desde el principio. La recepción final reflejó exactamente esa división. La respuesta de la crítica en términos de crítica profesional, The Next 365 Days reseñas mayoritariamente negativas. Muchos críticos señalaron que la película repetía los mismos problemas que habían sido señalados en las entregas anteriores, una narrativa superficial, personajes poco desarrollados, un conflicto que avanza lentamente y una dependencia excesiva de la estética visual y la música. Algunos críticos describieron la película como más cercana a una fantasía visual o un videoclip extendido que a. Otros señalaron que la tercera entrega parecía especialmente limitada en términos de historia, ya que gran parte del conflicto se basa en la indecisión emocional de Laura, sin añadir nuevos elementos dramáticos significativos. En pocas palabras, para muchos críticos la película prioriza la apariencia sobre la profundidad. La reacción del público, sin embargo, la respuesta del público fue mucho más compleja. A pesar de las críticas negativas, la película logró posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos de Netflix en múltiples países. Esto no es un detalle menor. En la era del streaming, el éxito de una película ya no se mide únicamente por la taquilla o las reseñas escritas. También se mide por la cantidad de espectadores que deciden verla. Y en ese aspecto, la saga 365 Days demostró tener una base de audiencia muy sólida. Muchos espectadores sabían exactamente qué tipo de película estaban viendo. No esperaban una obra de cine profundamente realista o psicológicamente compleja. Esperaban una fantasía romántica intensa, visualmente atractiva y emocionalmente exagerada. Y en ese sentido, la película cumplía con las expectativas de su público principal. Un fenómeno viral. Otro aspecto clave de la recepción de la saga ha sido su presencia constante en redes sociales. Escenas específicas de las películas se volvieron virales. Los personajes se convirtieron en temas de conversación. Los debates sobre Máximo, Nacho y Laura aparecieron en múltiples plataformas.
Este tipo de visibilidad digital amplifica enormemente el impacto cultural de una película. Incluso las críticas negativas pueden convertirse en publicidad indirecta cuando generan curiosidad en el público. Muchos espectadores vieron las películas precisamente porque querían entender por qué estaban generando tanta conversación. El contraste entre crítica y audiencia, la diferencia entre la recepción en crítica y la popularidad del público no es algo nuevo en el cine. A lo largo de la historia del entretenimiento, muchas obras han sido rechazadas por la crítica pero ampliamente consumidas por las audiencias. Esto suele ocurrir cuando una película conecta con deseos emocionales específicos del público, incluso si no cumple con los estándares tradicionales de narrativa o profundidad artística. La saga 360 Fenómeno, para algunos críticos, representa una simplificación excesiva del romance. Para muchos espectadores, representa una fantasía emocional entretenida y escapista. El papel de Netflix en el éxito también es importante considerar el modelo de distribución. Las plataformas de streaming como Netflix han cambiado radicalmente la forma en que el público las consume películas. En lugar de depender del éxito en cines, las películas pueden alcanzar audiencias masivas directamente en los hogares de millones de personas alrededor del mundo. Esto favorece especialmente a producciones que son fáciles de consumir, generan conversación online y apelan a emociones intensas o universales. The Next 365 Days cumple perfectamente con esos criterios. Un producto de la era del streaming, en cierto sentido, la saga 365 Days es un ejemplo muy claro de cómo funciona el entretenimiento en la era digital. Las películas no solo compiten por premios o reconocimiento crítico, también compiten por atención en un entorno saturado de contenido. Para lograr esa atención, muchas producciones utilizan elementos muy específicos, imágenes impactantes, escenas memorables, personajes fácilmente reconocibles, conflictos emocionales claros. La saga utiliza todos esos recursos entre entretenimiento y crítica cultural. Otro aspecto interesante de la recepción es cómo la saga se convirtió en un punto de discusión cultural. No solo se hablaba de si la película era entretenida o no. También se discutían temas como representación del romance, dinámicas de poder en las relaciones, la influencia de la fantasía romántica en la cultura popular. En ese sentido, la saga logró algo que muchas películas comerciales no consiguen, genera conversación más allá de la pantalla. El legado de la saga. Al final, la recepción de The Next 365 Days refleja perfectamente la naturaleza de toda la franquicia. Es una saga que divide opiniones. Para algunos, es una fantasía romántica entretenida. Para otros, es una historia problemática y superficial. Pero incluso sus críticos más duros suelen reconocer algo. Las películas lograron convertirse en un fenómeno cultural global. Y eso, en el mundo del entretenimiento contemporáneo, es un logro significativo. Pero aún queda una dimensión importante por explorar. Porque más allá de su recepción inmediata, las películas también dejan una huella dentro de su género. Como encaja The Next 365 Days dentro de la historia del cine romántico moderno. Y queda y sobre la evolución del romance en la cultura popular. Eso es lo que analizaremos en la siguiente parte. Para entender el lugar de The Next 365 Days dentro del cine contemporáneo, es útil mirar el género al que pertenece. Porque, aunque la película mezcla erotismo, drama y elementos criminales, su núcleo sigue siendo claramente el romance. Pero no cualquier tipo de romance. Pertenece a una corriente muy específica que ha ganado enorme popularidad en las últimas décadas, el romance oscuro o dark romance. ¿Qué es el dark romance? El dark romance es un subgénero que se caracteriza por relaciones intensas, emocionalmente complejas y a menudo peligrosas. A diferencia de las comedias románticas tradicionales donde el amor surge en encuentros casuales y malentendidos ligeros, el dark romance explora dinámicas mucho más intensas, relaciones con desequilibrios de poder, personajes emocionalmente extremos, deseo mezclado con conflicto o peligro. Este tipo de historias aparece frecuentemente en novelas populares y sagas literarias dirigidas a adultos. El objetivo no es presentar una relación realista o saludable en términos tradicionales. El objetivo es explorar la intensidad emocional del deseo. La influencia de 50 Shades of Grey. Es casi imposible hablar de 365 Days sin mencionar el impacto de otra saga que dominó la cultura popular durante la década anterior, 50 Shades of Grey. Esa franquicia demostró que existía una audiencia masiva para historias románticas cargadas de erotismo, lujo y dinámicas de poder complejas. Las similitudes entre ambas sagas son evidentes: hombres poderosos y extremadamente ricos, protagonistas femeninas que entran en su mundo, relaciones marcadas por deseo intenso y control emocional, estética visual de lujo. Sin embargo, 365 Days eleva estos elementos incluso más lejos.
mientras que 50 Shades intentaba mantener cierta estructura narrativa tradicional. 365 Days abraza completamente el exceso emocional y visual. La evolución del romance en el streaming. Otro aspecto interesante es cómo la saga refleja la evolución del romance en la era del streaming. Durante décadas, las grandes historias románticas de Hollywood se estrenaban en Cannes y seguían fórmulas bastante claras: encuentros casuales, obstáculos emocionales, reconciliación final. Pero las plataformas de streaming han cambiado las reglas del juego. Ahora las películas pueden dirigirse a nichos específicos de audiencia, explorar temas más adultos, experimentar con formatos narrativos diferentes. La saga 365 Days encalla perfectamente en este nuevo modelo. No intenta ser una comedia romántica y universalmente accesible. Se dirige a un público específico que busca fantasía romántica intensa y estilizada. Erotismo en el cine contemporáneo. También es interesante observar cómo la saga aborda el erotismo. Durante años, el cine comercial mainstream redujo significativamente la presencia de escenas sexuales explícitas, especialmente en Hollywood. Pero plataformas como Netflix han permitido un regreso parcial de ciertas producciones. En The Next 365 Days, el erotismo no aparece como un elemento ocasional, es parte central de la narrativa. Las escenas íntimas se filman con una estética muy estilizada, casi coreografiada, y funcionan como momentos clave dentro del desarrollo emocional de los personajes. Esto conecta directamente con la tradición de romance erótico en la literatura. Una historia diseñada para la fantasía en términos de género. La saga no busca ofrecer una exploración realista del amor moderno. Su objetivo es crear una fantasía emocional exagerada. El mundo de 365 Days está lleno de riqueza ilimitada, paisajes espectaculares, personajes intensamente atractivos, relaciones cargadas de deseo. Este tipo de universo funciona como una forma de escapismo. El espectador no necesariamente se identifica con la realidad de la historia, pero puede disfrutar la intensidad de la fantasía. Polarización dentro del género. El dark romance siempre ha sido un género polarizante. Para algunos lectores y espectadores, ofrece una exploración fascinante de emociones extremas. Para otros, reproduce dinámicas problemáticas que deberían cuestionarse más profundamente. La saga 365 Days refleja perfectamente esa división. Es un ejemplo claro de cómo el entretenimiento contemporáneo puede ser simultáneamente popular y controversial. El lugar de la trilogía dentro del panorama del romance moderno. La trilogía 365 Days ocupa un lugar peculiar. No es una franquicia ampliamente respetada por la crítica cinematográfica, pero tampoco es un simple fracaso olvidado. Es una saga que logró algo muy específico: captura la atención global durante varios años. En la era del streaming, eso tiene un valor enorme. Más allá del romance, curiosamente, el éxito de la saga también revela algo sobre las audiencias contemporáneas. Las historias que generan conversación no siempre son las más sofisticadas narrativamente. A veces son las que combinan emociones intensas, imágenes memorables, personajes arquetípicos y temas que provocan debate. The Next 365 Days reúne todos esos elementos. Un producto de su tiempo en muchos sentidos. La saga puede entenderse como un producto muy representativo de su momento histórico. Es una historia que mezcla fantasía romántica, tradicional estética, visual moderna distribución, global en streaming y conversación constante en redes sociales. Ese conjunto refleja perfectamente cómo funciona el entretenimiento en el siglo XX. Pero incluso dentro de este contexto más amplio, todavía queda una pregunta importante. Después de todo el debate, toda la popularidad y todas las críticas, ¿qué queda realmente The Next 365 Days como experiencia cinematográfica? Para responder a esa pregunta, necesitamos mirar la película desde una perspectiva más reflexiva. Y eso es exactamente lo que haremos en la siguiente parte, una evaluación más profunda de su impacto final. Después de analizar la dirección, el guión, los personajes, la estética, la música, la controversia cultural, la psicología del público y su lugar dentro del género, llega el momento de mirar The Next 365 Days desde una perspectiva más amplia. La pregunta ya no es solo qué es la película, sino qué representa realmente dentro del panorama cinematográfico contemporáneo. Y la respuesta es más compleja de lo que parece. Una película que entiende su propio juego. Uno de los aspectos más claros de The Next 365 Days es que la película sabe exactamente qué tipo de experiencia quiere ofrecer. No intenta competir con grandes dramas románticos clásicos ni con narrativas profundamente psicológicas. Tampoco pretende convertirse en una obra de prestigio cinematográfico. Su objetivo es mucho más específico: crear una experiencia audiovisual que combine deseo, lujo, intensidad emocional y fantasía romántica. Desde ese punto de vista, la película es sorprendentemente coherente con su propio lenguaje.
La dirección, la fotografía, la música y el montaje trabajan constantemente para reforzar esas sensaciones de fantasía sensual. Incluso cuando la historia se vuelve repetitiva, la película mantiene una identidad visual y emocional muy clara. El problema de la profundidad narrativa, sin embargo, esa coherencia estética también revela una de las limitaciones más evidentes de la película, la debilidad de su narrativa. El conflicto central a la indecisión de Laura entre Massimo y Nacho se prolonga durante gran parte del metraje sin transformarse de manera significativa. Muchos momentos dramáticos parecen diseñados más para crear atmósfera que para desarrollar realmente a los personajes. Esto produce una sensación particular en el espectador. La película se experimenta como una serie de momentos intensos, conectados por una trama relativamente simple. No es necesariamente un error dentro del tipo de historia que intenta contar, pero sí limita su capacidad para generar profundidad emocional duradera. Personajes como símbolos, otro elemento clave en esta evaluación es la naturaleza simbólica de los personajes. Massimo no es solo un hombre, es la encarnación de la pasión peligrosa. Nacho no es solo un rival romántico, representa la posibilidad de un amor diferente. Laura es el punto de decisión entre esos dos mundos. Este tipo de construcción funciona muy bien dentro del melodrama y de la fantasía romántica, pero también significa que los personajes rara vez se sienten completamente tridimensionales. Sus emociones son intensas, pero sus psicologías permanecen relativamente simples. La fuerza de la estética, donde la película realmente destaca, es en su construcción visual. La fotografía, el diseño de producción y el uso de locaciones crean una experiencia que se acerca más al lenguaje de la publicidad, del lujo o del videoclip o el drama romántico tradicional. Esto puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, refuerza la fantasía aspiracional que define la saga. Por otro lado, en algunos momentos parece que la estética está sustituyendo al contenido narrativo. Las imágenes son hermosas, pero no siempre profundizan el significado de la historia. El valor del escapismo aún así sería injusto evaluar la película únicamente desde los estándares del cine dramático tradicional. The Next 365 Days pertenece a un tipo de entretenimiento que prioriza el escapismo emocional. El público que consume estas historias no necesariamente busca realismo o análisis psicológico profundo. Busca intensidad, fantasía y una experiencia emocional inmediata. Dentro de ese marco, la película cumple su función con bastante eficacia. Ofrece un mundo donde el romance es extremo, el lujo es constante y las emociones se viven al máximo. Una experiencia polarizante. Todo esto explica por qué la saga ha sido tan divisiva. Para algunos espectadores, estas películas representan una fantasía romántica entretenida, visualmente atractiva y emocionalmente intensa. Para otros, representan una narrativa superficial que glamoriza dinámicas problemáticas sin cuestionarlas. Ambas perspectivas tienen fundamentos válidos. Y precisamente, esa polarización ha contribuido a mantener viva la conversación cultural alrededor de la saga. La lógica del entretenimiento moderno en el contexto del entretenimiento contemporáneo, The Next 365 Days también refleja una tendencia más amplia. Las plataformas de streaming han cambiado la forma en que las películas se producen y consumen. Ya no todas las producciones necesitan aspirar a premios o reconocimiento crítico. Muchas están diseñadas simplemente para captar la atención del público, generar conversación online, ofrecer experiencias emocionales intensas. Desde ese punto de vista, la saga 365 Days puede entenderse como un ejemplo muy claro de contenido optimizado para la era del streaming. ¿Fracaso o éxito? La pregunta sobre si la película es un éxito o un fracaso depende mucho del criterio que utilicemos. Si la evaluamos desde la crítica cinematográfica tradicional, sus debilidades narrativas son evidentes. Pero si la evaluamos desde su impacto cultural y su popularidad en plataformas digitales, la historia cambia completamente. La trilogía logró millones de visualizaciones, enorme presencia en redes sociales, debate cultural global. Eso es algo que muchas películas técnicamente superiores nunca consiguen. Un cine de sensaciones. En última instancia, The Next 365 Days funciona menos como un drama narrativo y más como una experiencia de sensaciones. Sensaciones de deseo, de lujo, de intensidad emocional. La película no pide al espectador que analice profundamente lo que ocurre. Le pide que se deje llevar por la atmósfera. Pero para cerrar realmente este análisis, todavía queda una última reflexión. Porque más allá de su estética, su controversia y su popularidad, The Next 365 Days forma parte de una historia más grande, la relación entre el cine, la fantasía romántica y el deseo humano. Y esa será la perspectiva final de nuestro análisis.
Después de recorrer cada capa de The Next 365 Days, desde su dirección está su impacto cultural. Queda claro que esta película no puede entenderse únicamente como una historia romántica más. Es el cierre de una trilogía que, para bien o para mal, logró convertirse en un fenómeno cultural global. Y ese fenómeno dice mucho sobre el cine contemporáneo, sobre el público y sobre la forma en que consumimos historias hoy. El romance como fantasía desde sus orígenes. El romance en la ficción ha funcionado como una forma de explorar el deseo humano. Las historias románticas rara vez buscan representar al amor de forma completamente realista. En cambio, suelen exagerar emociones, intensificar conflictos o crear mundos donde los sentimientos se viven con una intensidad casi imposible en la vida cotidiana. The Next 365 Days lleva esta lógica al extremo. El amor en esta saga no es tranquilo ni cotidiano. Es una mezcla de pasión obsesiva, lujo, deslumbrante, peligro constante, deseo incontrolable. Este tipo de representación puede parecer exagerada o incluso problemática desde una perspectiva realista. Pero dentro del terreno de la fantasía narrativa, cumple una función muy clara: transformar el amor en una experiencia espectacular. El lenguaje del deseo, si observamos toda la trilogía en conjunto, queda claro que la saga nunca estuvo interesada principalmente en la historia criminal, la lógica narrativa o el realismo psicológico. Su verdadero lenguaje siempre fue el lenguaje del deseo. Todo en la película está diseñado para intensificar esas sensaciones. La cámara se mueve lentamente sobre los cuerpos. La música amplifica las emociones. Las locaciones crean una atmósfera de ruido casi iral. Cada elemento cinematográfico trabaja para convertir el romance en una experiencia sensorial, un producto de la cultura digital también. Es imposible ignorar el contexto en el que surgió la saga. The Next 365 Days pertenece completamente a la era del streaming y de las redes sociales. En ese entorno, las películas no solo se consumen, también se comparten, se comentan, se discuten y se transforman en memes. Las escenas más llamativas de la saga circularon ampliamente en plataformas digitales. Los personajes generaron debates entre los espectadores. La historia provocó tanto fascinación como críticas intensas. Todo eso ayudó a mantener viva la relevancia cultural de la franquicia. Entre entretenimiento y debate, una de las características más interesantes de la saga es que logró algo relativamente raro en el cine comercial moderno: generar conversación cultural constante. No se habló únicamente de si las películas eran entretenidas o no. También se discutieron temas como representación del romance, dinámicas de poder en las relaciones, fantasía versus realidad, el papel del erotismo en el cine contemporáneo. En ese sentido, incluso quienes se criticaron duramente la saga contribuyeron a ampliar su impacto cultural. El valor del escapismo. Más allá de todas las discusiones críticas, hay una verdad simple que explica gran parte del éxito de la franquicia. Las audiencias siguen buscando historias que les permitan escapar. En un mundo lleno de preocupaciones reales, muchas personas disfrutan sumergirse durante unas horas en universos donde las emociones son intensas, los paisajes son espectaculares y el romance vive con absoluta intensidad. The Next 365 Days es exactamente eso. No pretende ser un estudio realista del amor moderno. Pretende ser una fantasía emocional, un final abierto para una historia intensa. Al final ambiguo de la película encaja perfectamente con esa filosofía. En lugar de cerrar la historia con una respuesta definitiva, la película deja la decisión final en manos de Laura y simbólicamente también en manos del espectador. Elegir la intensidad peligrosa de Máximo o la calma prometedora de Nacho, la película no lo dice. Y esa ambigüedad mantiene viva la fantasía incluso después de que termina la historia. El lugar de la saga en el cine en términos puramente cinematográficos, The Next 365 Days probablemente no será recordada como una obra maestra del romance moderno. Sus limitaciones narrativas, sus personajes arquetípicos y su dependencia de las, pero su importancia no reside únicamente en su calidad artística, reside en su capacidad para capturar la atención del público, global y convertirse en un fenómeno cultural que definió un momento específico del entretenimiento digital, una historia sobre The 365 Days. Al final, la trilogía sobre The 365 Days, deseo romántico, deseo sexual, de doble léricole, de libertad. Los personajes se mueven constantemente entre esas fuerzas, tratando de encontrar equilibrio entre pasión y estabilidad. Ese conflicto es tan antiguo como la literatura misma. Y aunque la saga lo presenta con una estética moderna y exagerada, su núcleo emocional sigue siendo profundamente humano. El último plano cuando la pantalla se oscurece a la final de The Next 365 Days. Lo que queda no es necesariamente una respuesta clara sobre el destino de los personajes. Lo que queda es la sensación de haber observado una fantasía intensa, brillante, polémica y profundamente ligada a su tiempo.
Una historia que, con todos sus excesos y contradicciones, logró convertirse en una de las franquicias románticas más comentadas de la era del streaming. Y quizá eso sí lo más interesante de todo, porque a veces el cine no solo refleja historias, también refleja los deseos, debates y fantasías de la cultura que lo crea.